La madrugada en la carretera. Si has manejado alguna vez de madrugada por una carretera solitaria, entonces sabes que hay momentos en los que el silencio pesa más que el cansancio. Momentos en los que sientes que algo no está bien, aunque no sepas exactamente por qué. Mi nombre es Ramiro Salazar y llevo casi 20 años manejando por las carreteras del norte del país. He visto de todo. Tormentas que no dejan ver a 1 metro de distancia, animales cruzando de repente, asaltos, accidentes, cosas que a cualquiera le quitan el sueño. Pero lo que voy a contar ahora es algo que todavía hoy, cuando lo recuerdo, me hace apretar el volante con más fuerza. Esa noche manejaba por la carretera que va rumbo a Ciudad Victoria. Era uno de esos viajes largos en los que el reloj parece no avanzar nunca. Eran cerca de las 2 de la madrugada, tal vez un poco más. A esa hora la carretera suele quedar prácticamente vacía. De vez en cuando aparece algún tráiler a lo lejos, sus luces blancas brillando en la oscuridad como dos ojos flotando en la noche. Pero fuera de eso, nada. Solo el camino. Solo el sonido constante del motor y kilómetros interminables de asfalto oscuro. Mis faros iluminaban apenas unos metros delante del camión, dibujando una franja amarillenta sobre el pavimento. Todo lo demás era pura oscuridad. A los lados de la carretera solo se alcanzaba a ver monte cerrado y algunos árboles torcidos que parecían estirarse hacia el camino. No había casas, no había gasolineras, no había nada. Recuerdo que miré el tablero. Las luces verdes y rojas parpadeaban suavemente mientras el motor rugía con ese sonido grave que ya conocía de memoria. Subí un poco el volumen de la radio para no quedarme dormido, pero la señal estaba mala. Solo se escuchaba un ruido estático, como un susurro lejano. Así que la apagué. Y fue entonces cuando lo sentí. No sé cómo explicarlo bien, pero de repente tuve esa sensación extraña de que algo no estaba bien. No era miedo todavía, era más bien esa incomodidad que aparece cuando entras en un lugar donde todo parece demasiado quieto. Miré la carretera delante de mí, kilómetros y kilómetros vacíos. En ese momento pasé junto a un letrero metálico al costado del camino. La luz de mis faros lo iluminó apenas un segundo, pero fue suficiente para leerlo. Kilómetro 31. No le di importancia en ese instante, pero después entendería por qué tantos conductores hablan de ese lugar en voz baja. Apreté el volante y seguí avanzando, dejando que el tráiler devorara el asfalto oscuro. Todo parecía normal, hasta que unos segundos después, algo apareció en medio de la carretera. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Después de tantas horas manejando, la vista empieza a cansarse. Las sombras del monte se mueven con el viento y a veces uno cree ver cosas que en realidad no están ahí. Por eso, cuando distinguí una pequeña silueta a lo lejos, justo donde alcanzaban a iluminar mis faros, lo primero que pensé fue que se trataba de un animal, tal vez un perro o un coyote cruzando la carretera. Instintivamente levanté un poco el pie del acelerador. El tráiler comenzó a perder velocidad mientras mis ojos se concentraban en esa figura que, segundo a segundo, se iba haciendo más clara. Pero algo no cuadraba. La silueta no se movía. Los animales casi siempre corren cuando ven las luces de un vehículo acercándose, pero aquello seguía ahí, completamente inmóvil, justo al borde del camino. Fruncí el ceño y me incliné un poco hacia adelante sobre el volante. La figura empezó a definirse mejor bajo la luz amarillenta de los faros. Y fue entonces cuando sentí un pequeño escalofrío recorrerme la espalda. No era un animal, era una persona. Y no solo eso, era un niño pequeño de no más de 7 u 8 años,
parado a un costado de la carretera en medio de la madrugada. Reduje aún más la velocidad. La escena era tan extraña que mi primer pensamiento fue que debía haber ocurrido algún accidente cerca. Tal vez el auto de sus padres se había averiado, o quizá estaban más adelante esperando ayuda. Pero mientras más me acercaba, más rara se volvía la situación. El niño estaba completamente solo. No había ningún coche detenido, no había luces de emergencia, no había nadie más. Solo ese niño. La luz de mis faros iluminó su ropa vieja, una camiseta clara y unos pantalones cortos que parecían sucios, como si hubiera estado caminando por el monte. Su cabello oscuro le caía sobre la frente y su cara permanecía inclinada hacia el suelo. Pero entonces ocurrió algo que me puso la piel de gallina. El niño levantó lentamente el brazo. No con desesperación, no con miedo. Lo levantó con calma, como si llevara horas esperando que alguien pasara por ahí. Era el gesto universal de quien pide aventón. Sentí una presión incómoda en el pecho. No había casa cerca, no había pueblos a varios kilómetros, y aún así ese niño estaba allí, en medio de la nada, a las 2 de la madrugada. Pasé junto a él muy despacio, mirándolo por la ventanilla mientras el tráiler avanzaba lentamente. Durante un segundo nuestras miradas casi se cruzaron, pero el niño seguía mirando hacia abajo, como si estuviera triste, como si estuviera esperando algo. Seguí avanzando unos metros más, sintiendo cómo la duda comenzaba a crecer dentro de mi cabeza. ¿De verdad iba a dejar a un niño solo en mitad de esa carretera? Solté un suspiro largo. Tal vez sus padres estaban cerca, tal vez necesitaba ayuda. Miré por el espejo retrovisor. El niño seguía allí, con el brazo levantado. Y fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría esa noche para siempre. Pisé suavemente el freno y empecé a detener el tráiler. El tráiler comenzó a reducir la velocidad, mientras el rugido del motor se hacía más grave. Sentí como el enorme vehículo vibraba bajo mis manos, mientras presionaba el freno con suavidad. No quería detenerme de golpe, pero tampoco podía ignorar lo que acababa de ver. Un niño, solo, a las 2 de la madrugada, en medio de una carretera donde si pasaba un coche cada 20 minutos, ya era mucho. Mientras el camión avanzaba unos metros más antes de detenerse por completo, una parte de mí empezó a dudar. Los que vivimos en la carretera sabemos que no siempre es buena idea parar en lugares solitarios. A veces hay trampas, gente que se hace pasar por alguien que necesita ayuda para obligarte a detenerte. Pero algo dentro de mí me decía que aquello no parecía una trampa. Era solo un niño. Miré nuevamente por el espejo retrovisor. Ahí estaba, pequeño, quieto, con el brazo todavía levantado. Tragué saliva. No puedo dejarlo ahí, murmuré para mí mismo. Activé las luces intermitentes y detuve el tráiler a un lado del camino. El motor quedó encendido, vibrando con ese sonido profundo que ya era casi como el latido de un corazón gigante. Por un momento me quedé mirando al frente, pensando qué decirle. Tal vez preguntarle dónde estaban sus padres, tal vez llevarlo al siguiente pueblo, lo que fuera, pero no podía dejarlo solo en ese lugar. Entonces giré un poco la cabeza para mirar por el espejo lateral, esperando ver al niño acercarse hacia la puerta del camión. Pero no vi nada. Fruncí el ceño. Tal vez estaba justo detrás de la cabina y el espejo no lo alcanzaba a mostrar. Era normal, el tráiler tenía puntos ciegos. Suspiré y apoyé la mano sobre el volante. Pasaron 2 segundos, 3, 4. El niño no tocó la puerta. No escuché pasos, no escuché nada. Solo el sonido constante del motor. Una sensación extraña empezó a crecer en mi pecho. Esa misma incomodidad que había sentido unos minutos antes regresó, pero ahora era más fuerte. Algo no estaba bien.
Muy lentamente levanté la mirada hacia el espejo retrovisor que colgaba sobre el parabrisas, y en ese momento sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. El niño ya no estaba en la carretera. Estaba sentado en el asiento trasero de la cabina, justo detrás de mí. No escuché abrir la puerta, no escuché subir los escalones, no escuché absolutamente nada. Simplemente estaba ahí, pequeño, quieto, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como si mirara el suelo. Mis manos se quedaron congeladas sobre el volante. Un escalofrío lento me recorrió la espalda mientras trataba de entender cómo había subido sin que yo lo notara. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. El silencio dentro de la cabina se volvió tan pesado que podía escuchar hasta mi propia respiración. Entonces, muy despacio, el niño levantó la cabeza y con una voz suave, casi como un susurro, hizo una pregunta que todavía hoy sigo escuchando en mis pesadillas. Pero eso fue apenas el comienzo. La pregunta del niño. Durante unos segundos me quedé completamente inmóvil. No sé si alguna vez te ha pasado, pero hay momentos en los que tu cuerpo simplemente deja de reaccionar. No sabes si moverte, si hablar, si voltear o si salir corriendo. Solo te quedas ahí, tratando de entender lo que está pasando. Eso fue exactamente lo que me ocurrió. Mis manos seguían agarradas al volante mientras el motor del tráiler vibraba suavemente bajo mis pies. Afuera, la carretera continuaba completamente oscura, perdida en la madrugada. Pero dentro de la cabina, el aire se había vuelto pesado, muy pesado. En el espejo retrovisor podía ver claramente al niño sentado en el asiento trasero. Sus piernas colgaban un poco porque el asiento era alto para alguien de su tamaño. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante y por un momento pensé que tal vez estaba llorando. Pero no escuchaba ningún sollozo. No escuchaba nada, solo silencio. Tragué saliva y traté de mantener la calma. «Oye», dije con la voz un poco seca, «¿estás bien?». El niño no respondió. Ni siquiera se movió. Mi mente comenzó a buscar explicaciones. Tal vez había subido por el otro lado de la cabina mientras yo miraba hacia adelante. Tal vez simplemente no lo escuché. Eso tenía que ser. Tenía que haber una explicación. Respiré profundo y con cuidado miré nuevamente el espejo. Esta vez pude observar mejor su rostro. Era un niño de unos 7 u 8 años. Tenía el cabello oscuro, algo desordenado, y su ropa parecía vieja, como si hubiera pasado horas caminando por el monte. Había algo más, algo que no lograba definir, una tristeza extraña en su expresión. Fue entonces cuando el niño levantó lentamente la cabeza. Sus ojos no me miraron directamente, se quedaron perdidos en algún punto del tablero, como si estuviera pensando en algo muy lejano. Y en ese momento, habló. Su voz fue tan suave que al principio pensé que lo había imaginado. ¿Has visto a mi mamá? Las palabras quedaron flotando en el aire de la cabina. Sentí un escalofrío subir por la espalda. Había algo en la forma en que lo dijo, algo que no era normal. No sonaba desesperado, no sonaba asustado. Era más bien una pregunta triste, cansada, como si la hubiera repetido muchas veces. Miré de nuevo por el espejo. El niño seguía ahí, quieto, esperando una respuesta. No, contesté lentamente. No he visto a tu mamá. El niño no reaccionó, ni siquiera parpadeó. Un silencio incómodo llenó la cabina otra vez. Afuera, el viento movía ligeramente algunos árboles al borde del camino.
Las ramas proyectaban sombras largas sobre el asfalto iluminado por mis faros. Decidí intentar otra cosa. «Oye», dije tratando de sonar tranquilo, «¿qué haces aquí solo? ¿Dónde están tus papás?». No hubo respuesta. Entonces tomé aire y giré ligeramente el torso para mirarlo directamente. Y fue en ese instante cuando ocurrió algo que todavía hoy no puedo explicar. Porque el asiento trasero estaba completamente vacío. El asiento estaba vacío, completamente vacío. Durante un segundo pensé que mis ojos me estaban engañando. Parpadeé varias veces tratando de enfocar bien lo que tenía frente a mí, pero no había nadie. El niño ya no estaba. Sentí como un frío extraño me recorría desde la nuca hasta la espalda baja. Mi corazón empezó a latir con fuerza, tan fuerte que podía escucharlo dentro de mis oídos. Eso no tenía sentido. Hace apenas un instante lo había visto en el espejo. Estaba ahí, sentado detrás de mí. Había escuchado su voz con claridad, esa pregunta que todavía parecía resonar dentro de la cabina. ¿Has visto a mi mamá? Pero ahora, nada. Giré completamente el cuerpo para mirar mejor el asiento trasero. Revisé el suelo de la cabina, los rincones, incluso debajo del asiento, como si el niño pudiera haberse escondido en algún lugar imposible. No había nadie. Las puertas seguían cerradas, las ventanas también. Nadie había bajado, y lo peor de todo es que no había escuchado absolutamente ningún movimiento, ni un paso, ni el sonido de la puerta, ni siquiera el crujido de la cabina. Nada. El silencio volvió a llenar el espacio, pero ahora ya no era un silencio tranquilo, era un silencio pesado, incómodo, como si algo invisible todavía estuviera dentro del tráiler. Tragué saliva. ¿Hola?, dije en voz baja, mirando hacia atrás otra vez. No hubo respuesta, solo el motor vibrando. Mis manos comenzaron a sudar sobre el volante. En ese momento una idea horrible empezó a formarse en mi cabeza. Tal vez nunca hubo nadie. Tal vez todo había sido producto del cansancio. Después de tantas horas manejando, la mente puede jugarte malas pasadas. Eso es lo que muchos dicen. Pero había un problema. Yo no solo lo había visto, también lo había escuchado. Y la voz de ese niño todavía estaba fresca en mi memoria. Decidí que lo mejor era irme de ese lugar lo más rápido posible. Volví a acomodarme frente al volante y respiré profundo para intentar tranquilizarme. «Tranquilo, Ramiro», murmuré. «Solo fue tu imaginación». Eso intenté creer. Encendí nuevamente las luces altas y puse el tráiler en marcha. El enorme vehículo comenzó a avanzar lentamente sobre el asfalto oscuro mientras yo mantenía los ojos fijos en la carretera. Pero justo cuando estaba a punto de dejar atrás ese tramo, algo llamó mi atención en el espejo retrovisor. Un movimiento, pequeño. Levanté la mirada lentamente y lo que vi hizo que todo mi cuerpo se tensara otra vez. A lo lejos, en medio de la carretera, había una pequeña figura parada bajo la luz débil de mis faros traseros. Era el niño. Estaba otra vez en el mismo lugar donde lo había visto por primera vez. Quieto, inmóvil, como si todo lo que había pasado dentro de la cabina hubiera ocurrido solo para mí. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Apreté el acelerador y me alejé de ese lugar lo más rápido que pude. Pero lo que no sabía en ese momento era que aquella no sería la última vez que escucharía hablar de ese niño. No levanté el pie del acelerador durante varios kilómetros. El tráiler avanzaba devorando la carretera mientras mis ojos permanecían clavados en el camino, pero mi mente estaba en otro lugar. Intentaba convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Después de tantas horas manejando, cualquiera podría imaginar cosas. Eso tenía que ser. Tenía que serlo. Pero por más que intentaba repetirlo en mi cabeza, había algo que no encajaba. Yo escuché al niño. Escuché claramente su voz dentro de la cabina. Y esa pregunta seguía resonando en mi mente como un eco imposible de apagar. ¿Has visto a mi mamá? Apreté el volante con más fuerza.
Después de unos 20 minutos de manejo, finalmente vi algo que me dio un poco de alivio: las luces de una pequeña gasolinera al borde de la carretera. Era uno de esos paraderos donde suelen detenerse los traileros a descansar un rato, tomar café o simplemente estirar las piernas. Sin pensarlo 2 veces, entré al lugar. El tráiler se estacionó con un leve silbido de aire cuando accioné el freno. Apagué el motor y por un momento me quedé sentado en la cabina tratando de ordenar mis pensamientos. Todo parecía tan irreal, pero necesitaba escuchar a alguien más. Bajé del camión y caminé hacia la pequeña tienda que estaba junto a las bombas de gasolina. Dentro había 3 hombres sentados alrededor de una mesa de plástico, tomando café y conversando en voz baja. Por la ropa y las botas llenas de polvo, era claro que también eran conductores de carretera. Uno de ellos levantó la mirada cuando entré. «¿Qué tal, compa?», dijo con una media sonrisa. «¿Mucho camino?». Asentí mientras me acercaba. «Sí, algo así». Pedí un café en el mostrador y me senté cerca de ellos. Al principio dudé en decir algo. Me sentí hasta un poco ridículo. ¿Cómo iba a contar que creía haber visto a un niño aparecer y desaparecer dentro de mi tráiler? Pero al final no pude quedarme callado. «Oigan», dije después de dar un sorbo al café, ¿alguno de ustedes ha visto a un niño en la carretera? Los 3 hombres dejaron de hablar. El silencio que cayó sobre la mesa fue inmediato. Uno de ellos, un señor mayor con bigote canoso, me miró fijamente durante unos segundos. Su expresión cambió, como si de repente hubiera recordado algo que preferiría olvidar. Luego hizo una pregunta que me dejó helado. «¿En qué parte de la carretera?». Tragué saliva. «Más o menos por el kilómetro 31». El hombre suspiró lentamente y apoyó la taza sobre la mesa. Los otros 2 se miraron entre ellos. «Entonces sí lo viste», murmuró uno de ellos. Sentí que el estómago se me encogía. ¿De qué están hablando? El hombre del bigote se inclinó un poco hacia adelante y bajó la voz. «Ese niño lleva apareciendo ahí desde hace muchos años». La piel de mis brazos se erizó. Dicen que hace tiempo, una mujer viajaba por esa carretera con su hijo. Era de madrugada, igual que ahora, pero algo pasó. Algunos dicen que fue un tráiler, otros que el coche perdió el control. Lo único seguro es que el carro terminó fuera del camino. Tomó aire antes de continuar. La mujer murió en el impacto. Sentí un nudo en la garganta. Y el niño, continuó el hombre, salió del coche buscando a su mamá. Nadie lo encontró hasta la mañana siguiente. Para entonces ya era demasiado tarde. Los 3 hombres guardaron silencio. El ruido lejano de un camión pasando por la carretera fue lo único que se escuchó por unos segundos. «Desde entonces», dijo el otro conductor, «muchos dicen que lo han visto, siempre en el mismo lugar, siempre levantando la mano». Miré mi taza de café, pero de pronto ya no tenía ganas de beber. «¿Y qué hace?», pregunté en voz baja. El hombre del bigote me miró directamente a los ojos. Siempre hace la misma pregunta. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, porque yo ya sabía cuál era. Pero lo que me dijeron después fue aún peor. El regreso al kilómetro 31. Después de escuchar aquella historia en la gasolinera, ya no me sentía igual. Intenté mantener la calma mientras terminaba el café, pero la verdad es que cada palabra que aquellos hombres dijeron se quedó clavada en mi cabeza. Ninguno de ellos estaba bromeando. Sus rostros eran demasiado serios, demasiado seguros de lo que contaban. Y lo peor de todo era que lo decían como si fuera algo que todos los conductores de esa ruta ya conocían. El niño del kilómetro 31. No quise seguir preguntando. Pagué el café, regresé al tráiler y continué mi camino, tratando de convencerme de que lo mejor era olvidarlo todo. Después de todo, los traileros siempre cuentan historias raras para pasar el tiempo en la carretera. Tal vez esa era solo otra de esas historias. Eso intenté creer durante los días siguientes, pero cada vez que recordaba esa voz suave dentro de la cabina, algo en mi estómago se apretaba.
¿Has visto a mi mamá? Pasaron varias semanas. Seguí trabajando como siempre, recorriendo rutas largas por el norte del país. Durante ese tiempo hice todo lo posible por evitar pensar en aquella madrugada. Pero en este trabajo hay algo inevitable. Tarde o temprano vuelves a pasar por los mismos caminos. Y una noche me tocó regresar a esa carretera. La misma ruta, la misma oscuridad y el mismo tramo que había prometido olvidar. Eran casi las 2 de la mañana cuando vi el letrero aparecer al costado del camino, iluminado apenas por mis faros. Kilómetro 31. Sentí un pequeño nudo en el pecho. Sin darme cuenta, levanté el pie del acelerador y el tráiler comenzó a reducir la velocidad. No quería hacerlo, pero mis ojos empezaron a recorrer la carretera con más atención. El monte a los lados estaba completamente negro. El viento movía las ramas de los árboles, proyectando sombras extrañas sobre el asfalto. El silencio era absoluto. Avancé unos metros más y entonces lo vi. A lo lejos, justo al borde de la carretera, una pequeña silueta. Mi corazón dio un golpe fuerte contra el pecho. Era un niño, pequeño, delgado, parado exactamente en el mismo lugar donde lo había visto aquella madrugada. El tiempo pareció detenerse por un momento. El niño levantó lentamente el brazo. El mismo gesto, el mismo movimiento tranquilo, como si estuviera esperando que alguien se detuviera. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Esta vez no frené. Apreté el acelerador con fuerza y el tráiler rugió mientras pasaba junto a él, sin detenerse. Durante un segundo, la luz de mis faros iluminó su rostro y pude ver la misma expresión triste de aquella noche. Seguí avanzando tratando de no mirar atrás, pero algo me obligó a levantar la vista hacia el espejo retrovisor. La carretera estaba vacía. No había nadie. Respiré aliviado hasta que escuché algo dentro de la cabina. Una voz muy suave, muy cerca de mí. Una voz que susurró lentamente detrás de mi asiento. ¿Has visto a mi mamá? Desde entonces, cada vez que paso por el kilómetro 31, conduzco sin mirar a los lados, porque algunos conductores dicen que si te detienes, el niño vuelve a subir, y esta vez puede que no desaparezca jamás.